Buenas tardes, amigos y amigas. Vamos una tarde más a ver más cositas del huerto. En este caso os voy a presentar otra de mis aromáticas y plantas medicinales que tengo aquí en el huerto. Es el abrótano hembra, cuyo nombre científico es Xantholina chamesiparisus. No sé si lo habré dicho bien del todo. Bueno, es una planta medicinal y ornamental principalmente. Podemos verla en muchos de nuestros jardines, por lo menos por aquí, por el sur, en zonas cálidas, por su gran resistencia a las altas temperaturas y la falta de humedad. Esto es capaz de tirarse todo un verano de los de aquí del sur sin que la reguemos y no morirá. Se extiende mucho y forma en los jardines una gran extensión de este bonito color, un verde grisáceo. ¿La veis? Deciros que esta planta procede del sur de Europa. Es de la familia de las asteráceas y es un pequeño arbusto perenne que no supera los 50 centímetros de altura. Es achaparreita. Como decía, sus hojas, aquí las veis, tienen un tono grisáceo y son carnosas, ¿la veis? Si os fijáis bien, se parecen a las hojas de los cipreses. Tiene los tallos delgados, aquí los tenemos, ¿lo veis? Aquí, estos que están aquí, de donde salen las inflorescencias de color amarillo. Ahora mismo está empezando a echar flores, pero todavía no han abierto las flores amarillas. Ya os lo enseñaré cuando estén abiertos, verás qué cosa más bonita. Las flores forman unas cabezuelas, ya, se pondrán algo más grande que esta. Fijaos todas las que tiene ya para abrir. El olor tiene un olor parecido a la manzanilla. Esta planta la plantaremos a pleno sol, y clima seco, no puede estar encharcada ni siquiera la tierra puede estar muy húmeda, morirá. Como decía anteriormente, resiste la falta de humedad en el suelo, aunque también puede aguantar las heladas, siempre que no sea muy fuerte, claro. Esta planta la regaremos de forma muy moderada cuando no nos acordemos ya del anterior riego, dejando que el suelo quede seco antes de efectuarle otro riego. Es muy importante a tener en cuenta esto si la queremos tener sana, El suelo idóneo es calcáreo, aunque puede vivir bien en otro tipo de suelos, y sobre todo que drene muy bien, que no se quede encharcado por nada del mundo. Se usa mucho en jardinería porque cubre enseguida una gran extensión de jardines con este bonito tono. Y cuando las flores amarillas, que ya veréis, abran todas a la vez y aguantan bastante tiempo, es muy bonita. Pueden abrirse en primavera. Luego secarán, que también lo veremos, y ya podremos cogerla para hacer infusiones. Bueno, ya eso lo veremos más adelante. Si queremos reproducir esta planta, podemos hacerlo cogiendo esquejes, cortándolo y plantándolo, o mejor aún, como sé yo, que se lo quité del jardín de mi hermana, le quité, a ver si tenemos alguno por aquí, no creo que lo tenga. Los tallos que tocan el suelo echan raíces, no tengo ninguno, creo. Sí, aquí lo veis. ¿Lo veis? Pues estos tallos que están ahí rastreros los cortamos, los ponemos en tierra y ya tenemos nuestra planta. Es muy fácil de reproducir, como es súper dura, no tenemos problemas.
Y bueno amigos, aquí vamos a dejar por hoy, en espera de que abran todas estas cabezuelas. ¿La veis? Se pongan amarillas y os lo enseñaré porque es todo un espectáculo. Y ya seguimos hablando de esta preciosa y dura planta. Hoy seguimos amigos con la santolina, el abrótano hembra. Como os dije, una vez que abrieran las flores, os lo iba a enseñar. Pues aquí está. Fijaos qué cosa más bonita. Los botones amarillos que echa. Todavía tiene que echar más. ¿Los veis ahí? Todavía no han abierto algunos y están creciendo. Pero ya es todo un espectáculo. Estas flores se abren desde final de primavera y principios de verano. Luego, a medida que pasan las semanas, se va secando y se van a poner de color marrón. Bueno, una vez que ha pasado el verano, pues podemos hacer una primera poda de limpieza de esta planta. Le haremos las flores marchitas y si algún tallo rastrero que no queramos, lo cortamos. Si queremos una poda en profundidad, habrá que esperar al arranque de primavera, ¿eh? Es el momento de hacer una poda fuerte. Como decía al principio, esta planta es medicinal. Y en medicina tradicional se ha utilizado principalmente las flores en infusión. Estas preciosas flores que recolectamos y secamos a la sombra. Una vez seca, guardamos en un frasco bien tapado y que no le dé la luz. Esta planta se ha utilizado, como ya os digo, en medicina tradicional para favorecer la digestión y expulsión de gases, calmar los espasmos musculares, ayudar a regular la menstruación y calma sus dolores. Es antiinflamatoria, expectorante en bronquitis y asma. Además es vermífugo, o sea que expulsa las lombrices intestinales. Pero para esto hay que pulverizar los frutos. Además, para uso externo podemos emplearla contra inflamaciones, micosis, conjuntivitis y otros padecimientos oculares, irritaciones vaginales, etc. En otros tiempos se guardaban ramitos de esta planta en saquitos para que ahuyentaran las polillas. También se empleaba para lavar el cabello y darle vigor, así como un tono un poco más claro. Y también se empleaba en el lavado de cabello para eliminar piojos. Bueno, deciros que hay otras plantas similares que hay que tener cuidado, que no es la santolina. Es muy parecida en el follaje, en las hojas, no tanto en las flores. Hay que tener cuidado, no vayamos a tomar una planta que no debemos. No me cansaré de repetir nunca que os fijéis bien antes de tomar nada. De la menor duda, no tomarlo. Dentro de unos días, cuando eche todas estas flores que faltan, vamos a recolectarla y la vamos a poner a secar. Bueno amigos, aunque todavía no estamos en San Juan, ni hemos empezado el verano, aquí ya tenemos listas nuestras flores de santolina. ¿La veis? Así que vamos a empezar a recogerlas. Vamos a poner esto aquí para echarlas. Y vamos a ir recogiéndolas para luego secarlas. A medida que van abriendo las podemos ir recolectando, ¿eh? No hace falta esperar tampoco a que todas estén abiertas. Cambian ya de color, ¿lo veis? Ya van cambiando a un amarillo más apagado. Bien, he terminado de momento. Todas aquellas que abran de partir de ahora también las recogeré. Aquí las tenemos. Aquí las vemos. Deciros que lo que se utiliza es esto, la cabecita. Una vez que esté seca, la utilizaremos. Aunque también tiene sus aceites y sus propiedades, las hojas, los tallos, pero bueno, es lo que se utiliza de esta planta, las cabecitas. Bueno, pues nada, aquí lo vamos a dejar.
Voy a ponerlas a secar. Nos vemos en unas semanitas, amigos. Bueno, ya ha pasado bastantes semanas desde que recolectamos nuestras flores de Santolina. Aquí las tenemos. Totalmente secas las cabezas. Bueno, pues estas cabezas son con las que se preparan las infusiones. Para preparar una infusión para todas esas dolencias que hemos hablado durante el vídeo, cogeremos 7 flores de estas, 7 cabecitas. Esto ahora le quitaremos el tallito, solo la cabeza, y con 7 cabecitas florales en una la haremos en infusión, ya sabéis, una taza de agua a punto de ebullición. Le ponemos 7 cabezas, las dejamos infusionar unos 10-15 minutos tapado, dejamos que enfríe, lo edulcoramos un poquito si queremos y nos la tomamos, y sirve para todas esas dolencias que ya hemos descrito. Voy a quitar todas estas cabecitas y las guardaré en un tarrito. Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo sobre la Santolina. Esta planta muy fácil de cultivar, con muchos beneficios que sin ningún problema podemos tener en nuestro huerto, sin apenas trabajo ninguno. Deciros antes de terminar que huele a manzanilla. Como manzanilla, un poco menos olorosa que la manzanilla común, pero tiene un aroma parecido. Bueno, y nada más, amigos. Aquí lo dejamos. Hasta otro día. Os mando un abrazo a todos y todas. Sed felices.